Los estandartes de Arundel nunca habían ondeado tan alto. Saren estaba al borde de la multitud. Sus dedos se retorcían en la tela de su capa. Observaba el camino del valle que descendía de las montañas del norte. Había esperado 4 años por este momento. 4 años de noches sin dormir y oraciones susurradas, y una marca en su clavícula que ardía cada vez que el viento traía el aroma a pino y escarcha invernal. Él volvía a casa. El reino entero se había reunido para dar la bienvenida a su rey Alfa, que regresaba de la guerra. Los granjeros habían abandonado sus campos. Los mercaderes habían cerrado sus tiendas. Los niños se sentaban en los hombros de sus padres, estirando el cuello para ver por primera vez la procesión. El aire vibraba de emoción, de alivio. Vibraba con la alegría desesperada de un pueblo que había pasado 4 años preguntándose si su rey regresaría. Saren recordaba la noche en que se fue. Ella había estado en sus aposentos privados, envuelta solo en la luz de la luna y su aroma, mientras él presionaba sus labios contra la marca que acababa de hacerle. La mordida de reclamo aún estaba fresca, aún tierna. Una media luna de piel rota en el hueco de su garganta, donde sus dientes habían perforado su carne. Cuando regrese, había susurrado Caix contra su pulso: «Te anunciaré a la corte. Serás mi luna, Siren, mi reina. Nada en este mundo ni en el siguiente cambiará eso». Ella le había creído con cada fibra de su ser. «Esperaré», había prometido ella. «No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí». Él la había besado entonces, profunda y desesperadamente, como si intentara memorizar su sabor. Sus manos habían acunado su rostro como si fuera algo precioso, algo sagrado, algo por lo que valía la pena luchar en una guerra para volver. 4 años, 1461 días de espera. Siren había contado cada uno de ellos. El sonido de los tambores la devolvió al presente. La multitud se abalanzó hacia adelante, las voces se alzaron en una ola de celebración. Ahora podía ver la procesión. Emergía de la línea de árboles en un río de plata y negro, los colores del rey. Su corazón golpeó contra sus costillas mientras lo buscaba entre los guerreros a caballo. Allí, a la cabeza de la columna, montado en un corcel de guerra del color de la medianoche, cabalgaba Caix de Arundel, el rey Alfa. Se veía diferente, más duro. La suavidad que ella recordaba había sido tallada por 4 años de derramamiento de sangre, dejando ángulos afilados y una piel curtida. Su cabello oscuro era más largo ahora, recogido hacia atrás de un rostro que mostraba nuevas cicatrices. Pero sus hombros seguían siendo increíblemente anchos. Su presencia seguía siendo imponente. Su sola existencia aún era capaz de robarle el aliento. La marca de Saren ardió con un calor repentino. Presionó su mano contra su clavícula, sintiendo el tejido cicatricial elevado bajo sus dedos. Después de todo este tiempo, el vínculo aún lo reconocía. Aún se extendía hacia él a través de la multitud, desesperado por cerrar la distancia que los había separado durante tanto tiempo. «Mírame», pensó ella. «Por favor, solo mírame». Pero la mirada del rey Alfa permaneció fija en el camino. Y entonces Saren la vio. La mujer cabalgaba a su lado en una yegua blanca. Su cabello plateado caía por su espalda como luz de luna líquida. Era hermosa de la manera fría y perfecta del hielo de montaña. Pómulos altos, ojos pálidos, labios curvados en una sonrisa de triunfo. Su mano descansaba en el brazo de Caix con posesión casual. Y alrededor de su cuello, visible incluso desde esta distancia, brillaba un collar de zafiros y plata. El collar de la luna. La sangre de Siren se heló. No, no era posible. Él lo había prometido, la había marcado, la había reclamado, había jurado que ella era su compañera destinada. El vínculo entre ellos no era algo que pudiera forjarse o fingirse. Era el destino hecho manifiesto. 2 almas reconociéndose a través del caos de la existencia. Él no habría elegido a otra. No podría haberlo hecho. La procesión llegó a la gran plaza donde se había reunido la multitud. Caix desmontó con gracia fluida, luego se giró para ayudar a la mujer de cabello plateado a bajar de su caballo. Sus manos se detuvieron en su cintura.
Su cabeza se inclinó hacia la de ella mientras le susurraba algo que hizo que la comisura de su boca se moviera. Seren lo observó todo desde el otro lado de la plaza, congelada en su sitio, su corazón rompiéndose con cada segundo que pasaba. El anciano mayor se adelantó para saludar al rey que regresaba. Se intercambiaron palabras, frases ceremoniales sobre la victoria, el regreso a casa y la fuerza de la manada. Siren no escuchó nada de eso. Solo podía mirar el rostro de Caix, buscando desesperadamente alguna señal del hombre que la había sostenido en sus brazos hacía 4 años. Su expresión era agradable, serena, completamente vacía. «Pueblo mío», anunció Caix, su voz resonando en la multitud silenciosa. «Les presento a Beora de la casa Dant. Estuvo a mi lado durante los días más oscuros de la guerra. Cuidó mis heridas cuando caí en batalla, y ha consentido en ser mi luna, mi compañera, mi reina». La multitud estalló en vítores. Siren sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Esto estaba mal. Todo en esto estaba mal. El Caix que ella conocía nunca habría pronunciado esas palabras. Nunca habría mirado a otra mujer con algo que no fuera indiferencia. Nunca habría olvidado a la compañera que había reclamado bajo una luna de invierno. Pero él no la estaba mirando. No la había mirado ni una sola vez desde que llegó. Era como si ella no existiera. Como si 4 años de amor, anhelo y esperanza desesperada hubieran sido borrados de su memoria por completo. A su alrededor los lobos aullaban en señal de aprobación. Las mujeres lloraban de alegría. El reino tenía a su rey de vuelta, y ahora tendría una reina. La guerra había terminado. El futuro era brillante. Todos celebraban. Todos excepto la mujer con la marca oculta y el corazón destrozado. Siren esperó a que Caix la encontrara en la multitud. Esperó a que el reconocimiento brillara en esos ojos ámbar. Esperó a que él apartara a la mujer de cabello plateado y caminara hacia ella. Esperó a que la tomara en sus brazos y le explicara que todo era un terrible malentendido. Esperó hasta que Bora le dio un beso en la mejilla. Esperó hasta que él sonrió ante el gesto. Y entonces, con 4 años de dignidad envolviendo su corazón roto, Siren se dio la vuelta. No gritó, no lloró, no suplicó una explicación, ni provocó una escena que la humillara ante todo el reino. Simplemente se alejó, un pie delante del otro. A través de la multitud que celebraba, pasando junto a los mercaderes, granjeros y niños que no tenían idea de que la mujer que se movía entre ellos acababa de perder todo por lo que había vivido. La marca en su clavícula ardía como un hierro candente, pero Siren no la tocó. No reconoció el vínculo que aún palpitaba entre ella y el rey que la había olvidado. Mantuvo la espalda recta, la mirada al frente y el rostro perfectamente sereno. Nadie la detuvo, nadie se dio cuenta. Y detrás de ella, el rey Alfa aceptaba felicitaciones por su sabia elección, sin sentir ni una sola vez que su verdadera compañera estaba desapareciendo entre la multitud. Siren avanzó 3 calles antes de que sus piernas cedieran. Se derrumbó contra la pared de un callejón desierto. Se deslizó por las piedras ásperas hasta quedar sentada en la tierra, con las rodillas pegadas al pecho. Solo entonces se permitió sentirlo. El dolor, la traición, la devastación absoluta de ver cómo todo en lo que creía se convertía en polvo. Un sollozo brotó de su garganta, crudo y roto. Presionó su mano sobre su vientre, donde crecía otro secreto. Un secreto que había guardado durante 3 meses, desde la noche en que Caix había acudido a ella disfrazado durante un breve respiro de la guerra. Habían robado una sola noche juntos, una noche de pasión, promesas y esperanza desesperada. No supo que estaba embarazada hasta después de que los mensajeros anunciaran que la guerra estaba terminando. No se lo había dicho a nadie. Quería que Caix fuera el primero en saberlo. Había imaginado su rostro cuando le diera la noticia. Había soñado con sus manos en su vientre, su voz susurrándole al hijo que habían hecho juntos. Ahora esos sueños eran cenizas. Ahora estaba sola, embarazada del hijo de un rey que había elegido a otra, llevando una marca que la proclamaba su compañera, mientras él exhibía a una mujer diferente como su luna.
Siren lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y entonces empezó a planear. No podía quedarse en la capital. No podía ver a KX casarse con Valora mientras su hijo crecía dentro de ella. No podía soportar los susurros, la lástima y la lenta asfixia de su propio corazón roto. Tenía que desaparecer. Lejos del palacio, alguien la llamaba por su nombre. Una voz que reconoció, quizás su amiga de las cocinas, o la costurera que la había estado ayudando a preparar un vestido de novia que nunca usaría. Siren los ignoró. Se puso de pie, se secó la cara con manos temblorosas y comenzó a caminar hacia la puerta de los sirvientes que salía de la ciudad. No miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, podría haber visto la figura que apareció al final de la calle. Podría haber visto unos ojos ámbar brillar de repente con un reconocimiento desesperado. Podría haber visto a un rey empujar a sus guardias sorprendidos, con el rostro contraído por la confusión y un horror creciente. Pero Siren no miró hacia atrás, y para cuando Cakes llegó al lugar donde ella había caído, para cuando presionó su mano contra las piedras que aún conservaban el calor de su cuerpo, ella ya se había ido. Su aullido de angustia rompió las ventanas de 3 manzanas. Pero Siren estaba más allá de huir, más allá de preocuparse, más allá de cualquier cosa que no fuera la necesidad primordial de protegerse a sí misma y al hijo que llevaba del hombre que la había destruido. Desapareció en la luz moribunda del día. Y el rey Alfa cayó de rodillas en un callejón vacío, agarrándose la cabeza mientras recuerdos fracturados se abrían paso a la superficie. Recordaba, lo recordaba todo, y ella se había ido. 4 meses habían transformado a Siren en un fantasma. Vivía en una cabaña en las afueras de Willowar, un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Los lugareños la conocían como Talia, una joven viuda cuyo esposo había muerto en la guerra. Se compadecían de su vientre hinchado y sus ojos sombríos. Le traían leña cuando las noches se volvían frías y huevos de sus gallinas cuando tenían de sobra. Nunca sospecharon que la tranquila curandera que había aparecido en pleno invierno era la verdadera compañera del rey Alfa. Siren lo prefería así. Se había cortado el pelo al huir de la capital, deshaciéndose de las ondas oscuras que Caix una vez había enrollado en sus dedos mientras le decía que era hermosa. La marca en su clavícula la mantenía oculta bajo vestidos de cuello alto, sin permitir que nadie viera la cicatriz que aún ardía con un calor fantasmal. El ardor no había cesado. Debería haberlo hecho. Había leído lo suficiente sobre los vínculos de los lobos para saber que el rechazo debía cortar la conexión por completo. A las pocas semanas de que un compañero eligiera a otro, la marca debería desvanecerse hasta la nada, dejando solo piel lisa y recuerdos amargos. 4 meses después, la suya todavía palpitaba con calor. A veces, tarde en la noche, juraría que sentía algo a través de ella, una presencia en el borde de su conciencia, buscando, llamando, desesperada, salvaje y medio loca de necesidad. Se decía a sí misma que era su imaginación. Se decía que Caix había tomado su decisión y que lo que sentía a través del vínculo no era más que magia residual, muriendo lentamente como brasas después de un incendio. Pero a veces, en los momentos entre el sueño y la vigilia, oía su voz, sentía sus manos en su piel, saboreaba su beso en sus labios, y se despertaba con lágrimas en el rostro y el corazón destrozado una vez más. El bebé ayudaba. Siren presionó las palmas de las manos sobre su vientre, sintiendo al niño moverse bajo su tacto. Los movimientos eran frecuentes ahora, patadas fuertes y giros que le recordaban que no estaba realmente sola. Independientemente de lo que Caix hubiera hecho, en quienquiera que se hubiera convertido, le había dado esto. Un pedazo de él que sería suyo para siempre. Eres amado, le susurró a la curva de su estómago. Eres deseado. Pase lo que pase, nunca lo dudes. El bebé pateó en respuesta y Siren se permitió una pequeña sonrisa. Se había forjado una vida aquí en Willowmore. Una vida tranquila quizás y solitaria, pero una vida al fin y al cabo. Ayudaba en los partos de las mujeres del pueblo. Componía huesos rotos y preparaba tés para la tos y la fiebre.
Las habilidades que su abuela le había enseñado, la magia curativa que corría por su linaje, se habían convertido en su medio de supervivencia. Nadie sabía que su magia era más fuerte que el don de una curandera ordinaria. Nadie sabía que una vez había hecho florecer flores en pleno invierno simplemente tocando el suelo helado. Nadie sabía que era algo más que lo que aparentaba ser. Así es como lo quería. A salvo, oculta, olvidada. Pero el mundo tenía otros planes. Señora Talia. La voz en su puerta pertenecía a la joven Pella, la hija del molinero. Siren dejó su mortero y se limpió el polvo de hierbas de los dedos antes de responder. ¿Qué te trae por aquí con este frío, niña? Las mejillas de Pella estaban sonrojadas de emoción, sus ojos muy abiertos. Comerciantes de la capital han traído noticias. Algo frío se instaló en el estómago de Siren. ¿Qué noticias? El rey Alfa, suspiró Pella. Dicen que se ha vuelto loco. Siren se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Loco, repitió con cuidado. Pella asintió con el entusiasmo ansioso de alguien que comparte un chisme particularmente escandaloso. Dicen que ha destrozado medio reino buscando a alguien, a una mujer. Ha enviado lobos a cada pueblo, ha interrogado a cada viajero y ha ofrecido una fortuna a cualquiera que pueda ayudarle a encontrarla. El frío en el estómago de Siren se extendió a sus extremidades. ¿Alguien sabe quién es esta mujer? Nadie. El rey no pronuncia su nombre, pero los comerciantes dicen que casi mató a Lord Morant por sugerirle que abandonara la búsqueda y se centrara en su luna. Pella se inclinó más cerca. Dicen que la luna está furiosa. No se la ha visto con el rey en semanas. Algunos creen que la ha apartado por completo. La marca de Siren ardió con un calor repentino y abrasador. Forzó su expresión para que permaneciera neutral, incluso mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Los asuntos de los reyes no son de nuestra incumbencia, Pella. Somos gente sencilla. Pero, ¿no es romántico? Suspiró Pella. Un rey tan enamorado que destruiría su propio reino para encontrar a una mujer. Me pregunto quién podrá ser. Alguien a quien desechó, pensó Siren con amargura. Alguien a quien olvidó. Envió a Pella a casa con un manojo de lavanda seca para los dolores de cabeza de su madre. Solo cuando la niña desapareció por el sendero del bosque, Siren se permitió hundirse en su silla con manos temblorosas. La estaba buscando. ¿Pero por qué? Había elegido a Valora. Se había parado ante todo el reino y la había nombrado su reina. Había sonreído cuando ella le besó la mejilla. Cualquier conexión que él y Siren hubieran compartido, la había roto con sus propias palabras. A menos que algo hubiera estado mal, a menos que la mirada vacía en sus ojos no hubiera sido indiferencia, después de todo. Siren sacudió la cabeza violentamente, desterrando la peligrosa esperanza antes de que pudiera arraigar. No podía permitirse creer. No podía permitirse preguntarse si había una explicación más allá de la simple traición. Ahora tenía un hijo que proteger, una vida que construir. No podía tirar por la borda 4 meses de dolorosa curación por un rey que ya había demostrado que no la elegiría. Se levantó para cerrar las contraventanas contra el frío de la tarde y se quedó helada. En la línea de árboles, donde el bosque se encontraba con su pequeño jardín, unas formas emergían de las sombras. Formas grandes, de 4 patas, con un pelaje gris plateado que captaba la luz moribunda. Lobos. Mientras observaba, incapaz de moverse, aparecieron más. 1, 2, 5, 8. No se acercaron a su cabaña, simplemente se pararon en el borde de su propiedad, con sus ojos ámbar fijos en ella con una inteligencia que no era para nada animal. La habían encontrado. La mano de Siren voló a su vientre, su marca ardiendo con un calor que rozaba el dolor. Y en algún lugar, a lo lejos, lo sintió. La presencia que tanto había intentado negar. La conciencia que la había estado buscando a través de cientos de millas. Él venía, y esta vez no habría escapatoria. Siren no durmió esa noche. Se sentó en su cabaña con todas las velas encendidas, observando a los lobos a través de su ventana. Permanecieron en la línea de árboles mientras la luna subía y bajaba, pacientes como la piedra, sin apartar la vista de su puerta.
Al amanecer, había tomado una decisión. Podía intentar huir, empacar sus pocas pertenencias y escabullirse por la parte de atrás, con la esperanza de perderlos en el denso bosque del sur. Pero estaba embarazada de 7 meses, agotada por una noche sin dormir, y los lobos podían rastrear por el olor a través de distancias imposibles. Huir solo retrasaría lo inevitable. Así que cuando llamaron a su puerta, suave pero insistentemente, Siren se levantó para responder. 2 hombres estaban en su umbral, claramente guerreros, su complexión masiva y su postura alerta los delataban como la guardia del rey Alfa. Pero fue la tercera figura la que captó su atención. Era mayor que los soldados, su cabello oscuro veteado de canas, su rostro curtido grabado con líneas de preocupación y lo que parecía casi alivio. Sus ojos eran de un ámbar profundo, del color de las hojas de otoño, y la estudiaban con una mezcla de reconocimiento y profunda tristeza. Mi señora, dijo en voz baja, soy Corin, el primer beta del Rey Alfa. La hemos estado buscando durante mucho tiempo. Siren mantuvo la voz firme por pura fuerza de voluntad. Se equivoca de mujer. Mi nombre es Telia. Soy una curandera. Usted es Siren, hija de las tierras fronterizas, anteriormente miembro de la Casa del Palacio. La mirada de Corin bajó brevemente a su vientre, luego se elevó a su rostro. Lleva la marca de reclamo del rey bajo el cuello de su vestido, y lleva a su hijo. Su mano se movió instintivamente para cubrir su estómago. ¿Cómo sabe lo de la marca? Porque el rey se la ha descrito a cada lobo del reino. Porque no ha conocido la paz desde el día en que desapareció. Porque ha destrozado su reino tratando de encontrar a la compañera que se desvaneció sin dejar rastro. Corin hizo una pausa. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que decir no es para decirlo al aire libre. Cada instinto le gritaba que se negara, pero sus piernas temblaban, su marca ardía y el bebé había comenzado a patear con agitación. Se hizo a un lado. Corin entró solo, dejando a sus guardias en la puerta. Miró alrededor de su modesta cabaña, observando las hierbas secas, los muebles gastados, la cama estrecha donde había pasado tantas noches llorando en su almohada. Él no la eligió, dijo Corin sin preámbulos. A Valora, quiero decir. No la eligió por su propia voluntad. Las rodillas de Siren se doblaron. Se apoyó en el respaldo de una silla. ¿Qué? Durante la batalla final de la guerra, el rey fue gravemente herido. Una hoja envenenada en el pecho. Debería haber muerto. La mandíbula de Corin se tensó. Valora de la casa Drenith estaba entre los curanderos que lo atendieron. Creíamos que era una aliada leal. No sabíamos que su familia había pasado generaciones perfeccionando una maldición diseñada específicamente para atrapar el alma de un alfa. La habitación pareció girar alrededor de Siren. Una maldición, magia de sangre de la más oscura. Borró sus recuerdos de ti, los reemplazó con una falsa devoción a Valora. Le hizo creer de verdad, que ella era su compañera destinada. La voz de Corin se endureció con una ira apenas contenida. Para cuando lo trajimos a casa, el rey que conocíamos había sido vaciado y reemplazado por una marioneta que se movía y hablaba, pero no sentía nada real. Eso es imposible. Pero incluso mientras decía las palabras, Siren sabía que eran una mentira. Había visto sus ojos ese día. Había notado el vacío donde debería haber habido calidez. Se había preguntado en sus momentos más oscuros cómo el hombre que una vez la miró como si ella colgara la luna, podía mirar a través de ella como si estuviera hecha de cristal. La maldición fue diseñada para ser permanente, pero no tuvo en cuenta una cosa. Corin la miró a los ojos. El vínculo entre compañeros verdaderos no puede ser borrado. Puede ser suprimido, enterrado, encerrado, pero no puede ser destruido. Y hace 4 meses, cuando te alejaste de esa plaza, tu dolor fue tan poderoso que rompió la maldición como un martillo rompe el hielo. Siren recordó el aullido, el sonido que había resonado por las calles mientras huía. Había pensado que era su imaginación, o quizás un lobo lamentando el fin de la guerra. Volvió en sí en un callejón vacío. Corin continuó, gritando tu nombre, arañándose la cabeza mientras los recuerdos volvían en tropel. Lo encontramos allí,
medio loco, sin idea de cómo había llegado a Argendelle, o por qué una mujer que no era su compañera llevaba el collar de la luna. Las lágrimas ardían en las comisuras de los ojos de Siren. Se negó a dejarlas caer. ¿Por qué debería creerte? Porque conozco a Caix desde que era un niño. Lo vi enamorarse de ti. Lo ayudé a planear las visitas secretas durante la guerra. Iba a estar a su lado cuando anunciara vuestra unión a la corte. Corin metió la mano en su abrigo y sacó una carta doblada. Y por esto, Siren tomó el papel con los dedos entumecidos. El sello estaba roto, pero reconoció el escudo de la serpiente presionado en la cera verde oscura. Casa Drenth. El mensaje dentro era breve y clínico. La compañera original ha sido localizada. La eliminación se llevará a cabo antes de la luna nueva. Larga vida a la reina Beora. Las palabras se volvieron borrosas mientras la visión de Siren se nublaba. Asesinos, se oyó decir. Interceptamos esto por casualidad. Un mensajero que eligió la taberna equivocada para su cena. La expresión de Corin era sombría. No sabemos cuántos han sido enviados ni qué tan cerca están. Pero Valora no te permitirá vivir. Eres la prueba de que el verdadero vínculo del rey existe en otra parte. Mientras respires, su derecho al trono está construido sobre arena. Siren miró la carta en sus manos temblorosas. 4 meses de cuidadoso ocultamiento, y todo había sido para nada. Los Dreneth la habían encontrado de todos modos. Venían a por ella de todos modos. Y a por su hijo, el heredero del rey, la amenaza definitiva para la corona robada de Valora. ¿Por qué Caix no ha venido él mismo?, exigió. Si lo que dices es verdad, si realmente recuerda, ¿por qué enviar lobos y soldados en lugar de venir a buscarme? El dolor parpadeó en el rostro de Corin. La maldición puede estar rota, pero dejó cicatrices. El lobo del rey está luchando por el dominio. Cada día es una batalla para mantener el control. Cuando supo que te habíamos localizado, quiso salir de inmediato. Pero el curandero advirtió que la tensión del viaje combinada con la intensidad emocional de verte de nuevo, se interrumpió. Temían que se perdiera por completo. Temíamos entregar un alfa salvaje a tu puerta en lugar del hombre que amabas. Corin se movió hacia la ventana. Pero sospecho que nuestras preocupaciones fueron en vano. Él nunca se iba a quedar atrás. ¿Qué quieres decir? El beta asintió hacia la línea de árboles. Siren siguió su mirada y sintió que su corazón se detenía. Los lobos que habían vigilado su cabaña durante la noche se estaban dispersando. Estaban abriendo paso a algo masivo que se abría paso entre la maleza con un poder apenas contenido. Y entonces lo sintió. El vínculo explotó con una fuerza que le quitó el aliento. El calor surgió a través de su marca. No doloroso ahora, sino eléctrico, vivo, cantando con reconocimiento y necesidad desesperada. Él estaba aquí. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera moverse, Corin la agarró del brazo. Mi señora, escúcheme. Los asesinos podrían llegar en cualquier momento. Pase lo que pase a continuación, lo que se diga entre usted y el rey, debe abandonar este lugar esta noche. Ninguno de los dos está a salvo aquí. Siren abrió la boca para responder. Nunca tuvo la oportunidad. La puerta de la cabaña se abrió de golpe con un sonido como un trueno. Siren se giró hacia el ruido, su mano volando a su vientre, su corazón amenazando con romperle las costillas desde adentro. Un hombre estaba en la puerta. Era más grande de lo que recordaba, más salvaje, su cabello oscuro enredado y sus ojos ámbar ardiendo con fuego dorado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus manos temblaban a sus costados. Y en el momento en que esos ojos la encontraron, se llenaron de lágrimas. Siren. Su nombre en sus labios después de 4 meses de silencio fue el sonido más hermoso y devastador que jamás había escuchado. Quería correr hacia él, quería derrumbarse en sus brazos y dejar que la sostuviera mientras lloraba todo el dolor que había estado llevando sola. Pero también quería gritarle. Quería golpear sus puños contra su pecho y exigirle saber cómo pudo haber estado en esa plaza. Cómo pudo haber nombrado a otra mujer su reina. Cómo pudo haberla dejado irse creyendo que todo lo que compartían era una mentira. No hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó allí, con una mano en su vientre,
viendo al rey Alfa caer de rodillas ante ella. «Perdóname», susurró Caix con la voz quebrada. «Por favor, pasaré el resto de mi vida ganándome tu perdón si tan solo me dejas intentarlo». Siren miró al lobo más poderoso de 3 reinos, postrado ante ella por el amor, la culpa y una maldición que casi los destruye a ambos. Y se dio cuenta, con un terror que eclipsaba todo lo demás, que la decisión que tomara en este momento determinaría el destino de 2 corazones, un niño y un reino entero. Fuera de la cabaña sonó un cuerno en la distancia. La cabeza de Corin se giró bruscamente hacia la ventana. Su rostro palideció. «Esa no es nuestra señal», dijo. «Los Drenth nos han encontrado. Los asesinos habían llegado». La primera flecha rompió la ventana de la cabaña antes de que nadie pudiera moverse. Corin derribó a Siren al suelo, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras el vidrio explotaba por la habitación. Oyó a Caix rugir de furia, sintió el suelo temblar mientras él se lanzaba hacia la puerta. Pero otra ráfaga de flechas lo obligó a retroceder. «Quédate abajo», ordenó Corin, arrastrándola hacia la parte trasera de la cabaña. «Tienen arqueros en los árboles». «¿Cuántos?», exigió Caix. Su voz había cambiado, se había vuelto más profunda, con armónicos que no eran del todo humanos. Su lobo estaba despertando. «Conté 12 lobos en la línea de árboles antes de que se dispersaran, pero los Drenth no enviarían tan pocos para un objetivo tan importante». La mandíbula de Corin se tensó. «Esta es una fuerza de exterminio». Otra flecha atravesó la pared de madera, incrustándose a centímetros de la cabeza de Siren. Pudo ver el líquido oscuro brillando en su punta. Veneno. No intentaban capturarla. Intentaban asegurarse de que nunca más volviera a respirar. «¡La bodega!», jadeó Siren. «Hay una bodega de raíces bajo el suelo de la cocina». «Te encontrarán en minutos», dijo Corin. «La nariz de un lobo no puede ser engañada por tablones de madera». «Entonces, ¿qué hacemos?». Caix se movió hacia la ventana rota, manteniéndose agachado y con los ojos escaneando la línea de árboles. El fuego dorado en su mirada se había intensificado, y Siren pudo ver las venas de su cuello abultarse mientras luchaba por mantener el control. «Luchamos», dijo. «Matamos a cada uno de ellos. No puedes transformarte», advirtió Corin. «La maldición dejó tu control fracturado. Si dejas que el lobo tome el control por completo, puede que no regreses. Si no dejo salir al lobo, ella muere». Caix se giró para mirar a Siren, y la desesperación cruda en sus ojos le robó el aliento. «Acabo de encontrarla, Corin. No voy a perderla de nuevo». Antes de que el beta pudiera responder, la puerta principal explotó hacia adentro. 3 lobos en forma humana irrumpieron por la abertura, con las espadas desenvainadas, sus rostros ocultos tras máscaras de cuero negro. Se movieron con la precisión coordinada de asesinos entrenados, dispersándose para flanquear a sus objetivos. Caix se enfrentó al primero con las manos desnudas. El impacto fue devastador. Agarró el brazo de la espada del asesino y lo retorció, los huesos rompiéndose como ramas secas. El hombre gritó, pero el sonido fue interrumpido cuando la otra mano de Caix se cerró alrededor de su garganta y apretó. El cuerpo cayó, sin vida, y el rey Alfa ya se movía hacia el segundo atacante. Corin había desenvainado su propia espada, enfrentándose al tercer asesino con la habilidad de un guerrero veterano. El acero resonó contra el acero mientras intercambiaban golpes, sin que ninguno obtuviera ventaja. Pero venían más. A través de la puerta en ruinas, Siren podía ver formas saliendo del bosque. Lobos en sus formas animales, masivos y de pelaje oscuro, sus ojos brillando con intención asesina. Demasiados, demasiados para que 3 personas lucharan, incluso con un rey alfa entre ellos. Se apretó contra la pared, con las manos envueltas protectoramente alrededor de su vientre. El bebé pateaba frenéticamente, respondiendo a su terror. Podía sentir su corazón latiendo en su garganta, su marca ardiendo con la proximidad y la furia de Caix. Y bajo el miedo sintió algo más agitarse, el poder que había mantenido enterrado desde la infancia.
Su abuela había reconocido el don cuando Siren apenas tenía 5 años. No solo magia curativa, había susurrado la anciana, con los ojos llenos de asombro y miedo. Algo más antiguo, algo que no se había manifestado en su linaje durante generaciones. Nunca debes mostrar esto a nadie, su abuela le había advertido. Las casas nobles te reclamarían, te usarían, te destruirían. Prométemelo, niña, prométeme que lo mantendrás oculto. Siren había mantenido esa promesa durante 23 años, pero mientras veía a Kaex luchar contra 3 lobos a la vez, mientras veía a Corin caer bajo un golpe salvaje que le abrió el hombro hasta el hueso, mientras más asesinos entraban por la puerta con las armas en alto y la muerte en los ojos, comprendió que las promesas hechas en tiempos de paz no podían sobrevivir a la guerra. El primer lobo la alcanzó. Se abalanzó con las fauces abiertas, apuntando a su garganta. Siren levantó las manos por puro instinto, esperando sentir los dientes desgarrar su carne. En cambio, la luz brotó de sus palmas. El lobo fue arrojado hacia atrás con un aullido de agonía, su pelaje oscuro humeando donde el resplandor dorado lo había tocado. Se estrelló contra 2 de sus compañeros de manada, haciendo que los 3 cayeran rodando por el suelo de la cabaña. Todos los lobos en la habitación se congelaron. Siren se miró las manos, viendo la luz danzar sobre su piel como luz solar capturada. Era cálida, era poderosa, y estaba respondiendo a su terror con una ferocidad que nunca había imaginado posible. ¿Qué eres?, susurró uno de los asesinos enmascarados. Ella no lo sabía. Nunca lo había sabido. No de verdad. Su abuela había muerto antes de explicarle el alcance total de lo que Siren podría llegar a ser. Pero sabía que no dejaría que estos lobos tocaran a su hijo. Siren lanzó sus manos hacia adelante y la luz respondió. Barrió la cabaña en una ola de fuego dorado, haciendo retroceder a los asesinos, enviando a los lobos a trepar por la puerta. Los que fueron demasiado lentos gritaron cuando el resplandor les quemó la carne. Los que escaparon observaron desde el umbral con una nueva cautela en sus ojos. Pero el poder ya se estaba desvaneciendo. Siren sintió que se drenaba de su cuerpo como agua entre los dedos ahuecados. No tenía entrenamiento, ni entendía cómo sostener el don. Había sobrevivido solo por instinto, y el instinto solo podía llevarla hasta cierto punto. Sus rodillas se doblaron. Se apoyó en la pared, jadeando en busca de aire, su visión nublada por el agotamiento. La luz parpadeó y murió, dejándola indefensa ante una habitación llena de enemigos. El asesino principal, el que había preguntado qué era ella, sonrió bajo su máscara. Impresionante, dijo, avanzando hacia ella con la espada desenvainada. Pero claramente insostenible. Valora se decepcionará de no haber podido presenciar esto ella misma. Tenía tantas ganas de ser ella quien acabara contigo. Siren intentó levantar las manos de nuevo. No pasó nada. El poder se había ido, agotado, dejándola sin nada más que miedo y el niño pateando desesperadamente en su vientre. El asesino levantó su espada. Por la casa Drent, dijo, por la verdadera reina. La hoja comenzó su descenso y el lobo de Cakes explotó a través de la pared. No la puerta, la pared misma, las vigas rompiéndose como leña mientras una bestia del tamaño de un caballo de guerra irrumpía a través de la madera maciza. El asesino se giró hacia la nueva amenaza, pero no fue lo suficientemente rápido. Unas fauces masivas se cerraron alrededor de su torso con un crujido nauseabundo. El rey Alfa había perdido su batalla por el control y su lobo había elegido la violencia. Lo que siguió no fue una pelea, fue una masacre. El lobo de Caix destrozó a los asesinos con una eficiencia salvaje, moviéndose demasiado rápido para que los ojos humanos lo siguieran. Los lobos murieron con las gargantas arrancadas. Los hombres cayeron antes de que pudieran levantar sus armas. La sangre salpicó las paredes de la cabaña mientras el alfa más poderoso de 3 reinos desataba 4 años de furia reprimida. Siren observaba desde el suelo, demasiado agotada para moverse, demasiado aterrorizada para apartar la vista. Este no era el hombre que recordaba. Esto era algo primario y terrible, una fuerza de la naturaleza que no reconocía ni amigo ni enemigo.
Corin se arrastró hacia ella, dejando un rastro de sangre de su hombro herido, su rostro pálido de dolor y miedo. Tenemos que alcanzarlo, jadeó el beta. Cuando termine la matanza, si no hay una amenaza en la que centrarse, su lobo puede volverse contra cualquiera que esté cerca. ¿Cómo lo alcanzamos? Eres su compañera. Tu voz, tu tacto, tu presencia deberían anclarlo. Corbin hizo una mueca. Deberían. No hay garantías cuando un alfa pierde el control. El último asesino cayó. El lobo de Caix se paró en el centro de la cabaña en ruinas, rodeado de cuerpos. Su pelaje negro estaba apelmazado con sangre que no era suya. Su enorme cabeza se movía de un lado a otro, buscando más amenazas. Al no encontrar ninguna, esos ojos dorados se fijaron en Siren. Vio los músculos del lobo tensarse. Vio sus labios retirarse de unos dientes que podían triturar huesos. Vio el reconocimiento tratando de abrirse paso a través de la furia del animal, fallando, siendo tragado por el instinto. Comenzó a acecharla. Caix, dijo Siren. El lobo no disminuyó la velocidad. Caix, soy yo, soy Siren. Sin respuesta, solo el avance constante de un depredador acercándose a su presa. La mano de Siren se movió a su vientre. Podía sentir al bebé presionando contra su palma, respondiendo al peligro. Y algo en ese toque encendió una idea. Tu hijo, dijo, su voz temblorosa pero clara. Tu heredero, escúchame. Siente el vínculo. Ambos estamos aquí. Ambos estamos vivos gracias a ti. El lobo se detuvo. Su gran cabeza se inclinó, las fosas nasales dilatadas. Algo cambió en esos ojos dorados. La ferocidad animal parpadeó, y debajo de ella, Siren vislumbró al hombre que amaba. «Vuelve a mí», susurró. «Por favor, prometiste que siempre volverías a mí». El lobo emitió un sonido que fue casi un gemido, y luego, lenta, agónicamente, la forma masiva comenzó a encogerse. Los huesos crujieron y se reformaron. El pelaje se retiró hacia la piel. El proceso parecía doloroso, violento, como ver a alguien desgarrarse desde adentro. Siren quiso apartar la vista, pero no pudo, obligándose a presenciar cada momento de su lucha. Cuando terminó, un hombre se arrodilló en la sangre y los escombros. Caix temblaba, su cuerpo desnudo cubierto de sangre, sus ojos aún parpadeando entre ámbar y oro mientras luchaba por mantener su humanidad. Miró a Siren con una expresión de alivio tan profundo que su corazón se abrió de nuevo. «Me llamaste de vuelta», graznó. «Oí tu voz, sentí al niño, y volví». «Volviste», asintió ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Corin apareció a su lado, cubriendo los hombros del rey con su propia capa. «Tenemos que movernos. Puede haber más asesinos. Este lugar está comprometido». «Siren». Caix la alcanzó, luego se detuvo, mirando sus manos cubiertas de sangre. «No quiero tocarte así. No quiero mancharte con lo que he hecho». Siren extendió la mano y tomó la suya de todos modos. El vínculo se encendió entre ellos, cálido, vivo y desesperado de anhelo. Sintió su culpa, su terror, su abrumador amor chocando contra el muro que había construido alrededor de su corazón. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, «sobre todo. Sobre 4 años y una maldición y un niño y lo que pasa ahora». Caix asintió, sus dedos apretándose alrededor de los de ella. «Cualquier cosa. Te diré cualquier cosa. Pasaré el resto de mi vida explicando si eso es lo que necesitas». Primero sobrevivimos a la noche. Dejó que él la ayudara a ponerse de pie. Dejó que él envolviera la capa de Corin alrededor de sus hombros en lugar de la suya. Dejó que la guiara hacia la puerta de la cabaña y lo que sea que esperara más allá. Los lobos que habían estado observando desde la línea de árboles estaban recogiendo los cuerpos de los caídos. Habían llegado más guardias de Caix. Se dio cuenta, lobos leales que debían haber seguido a su rey a pesar de las órdenes de quedarse atrás. Y en algún lugar, a lo lejos, sonaban más cuernos. Los Drenth aún no habían terminado. Huyeron por el bosque mientras la luna se elevaba en el cielo. Caix había insistido en llevar a Siren a pesar de sus protestas. Se transformó en una forma a medio camino entre hombre y lobo, una forma monstruosa que ella nunca había visto antes,
y la acunó contra su pecho mientras corría. Sus guerreros los flanqueaban en forma de lobo completo, una escolta protectora que se movía entre los árboles con un propósito silencioso. No se detuvieron hasta que llegaron a un sistema de cuevas escondido en las montañas, un lugar que Corin dijo que se había utilizado como casa segura durante la guerra. Solo entonces Kaik la bajó, su cuerpo volviendo a ser completamente humano mientras la revisaba en busca de heridas. «¿Estás herida? ¿El bebé? ¿Te tocaron?» «Estoy bien», dijo Siren, aunque sus piernas temblaban y su cabeza palpitaba por el poder que había desatado. «Kykes, estoy bien». Él no pareció oírla. Sus manos se movieron sobre sus brazos, sus hombros, su rostro, buscando heridas con una intensidad desesperada. Cuando finalmente pareció satisfecho de que estaba ilesa, la atrajo contra su pecho y la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Pensé que te había perdido de nuevo», susurró en su cabello. «Cuando vi a ese asesino levantar su espada, cuando no pude alcanzarte a tiempo, pensé que iba a verte morir». Siren se permitió un momento de debilidad, un momento para cerrar los ojos y respirar su aroma, para sentir los latidos de su corazón contra su mejilla, para fingir que los últimos 4 años no habían sido más que una pesadilla de la que finalmente estaba despertando. Luego lo apartó. Cakes la soltó, su rostro arrugado por la confusión y el dolor. «Siren, no lo hagas». Ella levantó una mano, necesitando distancia, necesitando espacio para pensar. «No me abraces como si nada hubiera cambiado, como si no te hubieras parado ante todo el reino y elegido a otra mujer, como si no hubiera pasado 4 años esperándote mientras olvidabas que existía. No lo olvidé. La maldición, sé lo de la maldición». La voz de Siren se quebró. «Corin me lo dijo. Entiendo que lo que pasó no fue tu elección, que tu mente te fue robada, que fuiste tan víctima como yo. Entonces, ¿por qué te alejas? Porque entender no borra el dolor». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, surcos calientes por sus mejillas. «4 años, Kykes. Te esperé durante 4 años. Cada noche soñaba con tu regreso. Cada día rezaba por noticias del frente. Rechacé pretendientes. Ignoré las súplicas de mi familia para que aceptara a otro. Mantuve tu marca oculta bajo mi piel y tu promesa encerrada en mi corazón». Kykes la alcanzó de nuevo. Ella retrocedió. «Y entonces volviste a casa. Entraste por esas puertas y mi corazón estaba tan lleno que pensé que podría estallar. Me abrí paso entre la multitud para verte. Estaba lista para correr hacia ti, para lanzarme a tus brazos, para finalmente comenzar la vida que habíamos planeado». Su voz se quebró en la última palabra. «En cambio, te vi ayudar a otra mujer a bajar de su caballo. Te vi sonreírle. Te oí nombrarla tu luna, tu compañera, tu reina». Siren se abrazó a sí misma, tratando de contener el dolor. «¿Sabes lo que se sintió al estar en esa multitud, llevando a tu hijo, portando tu marca, y oírte dar a otra mujer todo lo que me habías prometido a mí?» El rostro de Kykes se había puesto pálido. «Siren, si hubieras sabido». «No lo sabías. Ese es el punto. No sabías que existía. Miraste a través de mí como si estuviera hecha de humo». Un sollozo brotó de su garganta. «Me fui ese día porque pensé que me habías abandonado. He pasado 4 meses creyendo que no significaba nada para ti, que nuestro vínculo, nuestro amor, nuestro hijo, nada de eso importaba lo suficiente como para competir con una mujer hermosa que cuidó tus heridas». Lo vio estremecerse con cada acusación, viendo cómo sus palabras aterrizaban como golpes físicos. «No estoy enojada contigo», continuó, su voz bajando a un susurro. «Estoy enojada por lo que nos hicieron, por los años que perdimos, por las noches que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome qué había hecho mal, por el niño que nunca sabrá lo que se siente tener a ambos padres presentes desde el primer aliento. El niño lo sabrá». La voz de Kykes era ronca por las lágrimas no derramadas. «Si me dejas, estaré allí en cada momento a partir de hoy. Nunca me perderé otro latido, y si la maldición te lleva de nuevo, si Valora encuentra otra forma de robar tu mente,
Entonces me llamarás de vuelta tal como lo hiciste esta noche. Se movió hacia ella lentamente, dándole todas las oportunidades para retirarse. Oí tu voz a través de la rabia, Siren. Cuando mi lobo se perdió en la sed de sangre, cuando no podía recordar mi propio nombre, te oí decir, nuestro hijo. Y eso me trajo a casa. Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca para tocarla, pero respetando su necesidad de distancia. No puedo deshacer lo que se ha hecho. No puedo devolverte 4 años de espera o 4 meses de dolor, pero puedo prometerte que mientras respire, pasaré cada momento recuperando lo que la maldición nos robó. Siren lo miró a través de sus lágrimas. Este era el hombre que recordaba. No la marioneta hueca que había estado en la plaza, sino el Caix que la había abrazado durante las largas noches de invierno, que le había susurrado sueños de su futuro en el cabello, que la había marcado como su compañera con tal reverencia que ella había llorado por la belleza de ello. Todavía estaba allí, dañado quizás, marcado por la guerra, la maldición y la pérdida, pero fundamentalmente él mismo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito aprender a confiar en ti de nuevo, a creer que no desaparecerás en el hechizo de otra persona. Tendrás todo el tiempo que necesites. Y necesito que entiendas que no soy la misma mujer que dejaste hace 4 años. He cambiado. He tenido que hacerlo. La chica que esperaba junto a la ventana con estrellas en los ojos ya no existe. La expresión de Cakes se suavizó con dolor y aceptación. Entonces, déjame conocer a la mujer en la que se convirtió. Siren estudió su rostro durante un largo momento. Las cicatrices que no estaban allí antes. Las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de horrores presenciados y batallas sobrevividas. Los hilos plateados en su cabello oscuro que habían aparecido durante sus meses de búsqueda. Él también había cambiado. Ambos lo habían hecho. El niño patea cuando estás cerca, dijo en voz baja. Creo que conoce la presencia de su padre. El asombro transformó los rasgos de Caix. ¿Puedo sentir? Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. El bebé respondió de inmediato, una fuerte patada contra su palma que hizo que a Caix se le cortara la respiración. Su otra mano se levantó para acunar la curva de su estómago, y ella vio cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sentía a su hijo moverse por primera vez. Hola, pequeño, susurró. Siento mucho no haber estado aquí, pero estoy aquí ahora, y nunca te dejaré a ti ni a tu madre de nuevo. El vínculo entre ellos pulsó con calidez. No el calor abrasador de la desesperación, sino algo más suave. Los primeros pasos tentativos hacia la curación. Siren no lo perdonó. Todavía no. El perdón llevaría tiempo y pruebas y 1000 pequeños momentos de confianza reconstruida, pero dejó que él mantuviera su mano contra su vientre hasta que el niño se calmó. Y cuando finalmente la miró, con los ojos suaves de amor, gratitud y esperanza desesperada, ella no se apartó. Viajaron hacia Arendelle durante 3 días. Corin se había opuesto a regresar a la capital. Los Drenth controlaban la mitad de la corte. Los partidarios de Valora se habían infiltrado en todos los niveles de poder. Entrar en el palacio sería caminar hacia una trampa. Pero Caix había sido inamovible. Mi reino sufre por lo que me hicieron, dijo. Cada día que permanezco ausente, el control de Valora se afianza. Si no reclamo mi trono, no quedará nada que salvar. Y así cabalgaron, una compañía de 30 lobos escoltando a su rey y a su compañera embarazada a través de los pasos de montaña. Siren insistió en tener su propio caballo a pesar de las protestas de Caix, aunque notó que él nunca dejaba que más de unos pocos pies los separaran. En la segunda noche, acamparon en un valle protegido. Los lobos se turnaban para hacer guardia mientras otros dormían en montones de pieles alrededor del fuego. Siren no podía dormir. Se sentó cerca de las llamas, envuelta en una gruesa capa, observando las estrellas girar en el cielo. Le dolía el vientre por las largas horas de cabalgata, y el bebé había estado inquieto todo el día, moviéndose y pateando como si respondiera a la ansiedad de su madre. Se acercaron unos pasos. No necesitó mirar para saber quién era. Cakes se sentó a su lado,
lo suficientemente cerca como para que su hombro casi tocara el de ella. Se sentaron en silencio durante un largo momento, escuchando el crepitar del fuego y los lejanos cantos de los pájaros nocturnos. «Háblame de la guerra», dijo Siren finalmente. Él no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz estaba cargada de recuerdos que claramente había intentado olvidar. El primer año fue el peor. No estábamos preparados, superados en número. Los pactos del Este se habían aliado contra nosotros y conocían nuestras estrategias mejor que nosotros las suyas. Miró fijamente las llamas. Perdí 300 lobos en los primeros meses. Hombres y mujeres buenos que confiaron en mí para liderarlos. Escribí cartas a cada familia, a cada una de ellas. Siren observó cómo la luz del fuego jugaba en sus rasgos marcados por cicatrices. Para el segundo año nos habíamos adaptado, encontrado nuevos aliados, desarrollado tácticas que no podían predecir. Pero el costo sacudió la cabeza. Dejé de contar los cuerpos. Tuve que hacerlo o me habría vuelto loco. Fue entonces cuando apareció Valora. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Vino con suministros de la casa Dant, medicinas, armas, comida para las tropas. Al principio, parecía una bendición. El apoyo de su familia cambió el rumbo de varias batallas. Y confiaste en ella. No confié en nadie durante la guerra, pero la permití en nuestros campamentos porque necesitábamos lo que traía. Sus manos se cerraron en puños. No sabía que me estaba estudiando, aprendiendo mis debilidades, esperando el momento perfecto para atacar. La batalla final. Recibí una cuchillada en el pecho, acero envenenado que debería haberme matado en horas. Valora estaba entre los curanderos que me atendieron. Su voz se endureció. Recuerdo destellos, su rostro sobre el mío, sus manos en mi piel, y luego nada. Solo oscuridad vacía hasta que desperté en ese callejón. 4 meses después, con tu dolor gritando a través del vínculo. Siren absorbió esto en silencio. Solía soñar con esa noche, continuó Cake suavemente. Durante la maldición, quiero decir. La magia de Valora suprimió mis recuerdos de ti, pero no pudo tocar mis sueños. Veía a una mujer de cabello oscuro y ojos amables. Sentía un vínculo que tiraba de mi pecho. Y cuando despertaba, la buscaba en el rostro de Valora y no encontraba nada. No sabías que era yo. No sabía nada. La maldición me hizo creer que Valora era mi compañera. Pero una parte de mí siempre supo que algo andaba mal. Se giró para mirarla. Nunca la toqué. Ni una sola vez. Intentaba besarme y yo me sentía mal. Me tomaba la mano y yo encontraba razones para apartarme. La maldición podía controlar mi mente, pero no podía hacer que mi cuerpo aceptara a alguien que no era mi verdadera compañera. Algo se aflojó en el pecho de Siren, un nudo que no se había dado cuenta de que llevaba. 4 años es mucho tiempo, dijo en voz baja. No te habría culpado si hubieras buscado consuelo. No había consuelo que encontrar. Solo la guerra, el dolor y la sensación de que me faltaba algo vital. Kais extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. Háblame de tu espera. Necesito entender lo que soportaste. Siren miró sus manos unidas. El primer año tuve esperanza. Los mensajeros traían noticias del frente. Estabas vivo, estabas luchando, volverías a casa cuando todo terminara. Sonrió amargamente. Llevaba tu marca como una armadura. Me decía a mí misma que cada día de separación era un día más cerca del para siempre. Y el segundo año los mensajes se hicieron menos frecuentes. Las noticias empeoraron. Empecé a tener pesadillas sobre recibir la noticia de tu muerte. Su voz tembló. Mi madre me rogó que aceptara la propuesta de Lord Halrin. Era amable, rico, posicionado para proporcionar una vida cómoda. Dijo que estaba desperdiciando mi juventud en un rey que podría no volver nunca. ¿Te negaste? Me negué y mi madre dejó de hablarme durante 6 meses. Siren rió suavemente. Para el tercer año incluso mis amigos pensaban que era una tonta. La guerra se prolongaba sin fin a la vista. Los lobos que se habían ido como jóvenes volvían rotos, si es que volvían, y yo seguía esperando. ¿Cómo sobreviviste? Trabajé, curé.
Me sumergí en mi oficio hasta que estaba demasiado agotada para soñar. Apretó su mano y le hablaba a la marca. Por la noche, cuando nadie podía oír, presionaba mis dedos contra la cicatriz y te contaba mi día, lo que había aprendido, a quién había ayudado. Fingía que podías oírme a través del vínculo. Cakes emitió un sonido de dolor. Creo que quizás lo hice. A veces, en lo más profundo de la batalla, sentía un calor en mi pecho que no tenía fuente. Una sensación de paz que no tenía sentido dada la carnicería a mi alrededor. Pensé que era mi imaginación. Quizás no lo era. Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, viendo cómo el fuego se consumía. ¿Cuándo supiste lo del niño?, preguntó Cakes finalmente. La mano libre de Siren se movió a su vientre. 2 meses después de que me dejaras esa noche. La noche que te deslizaste en mis aposentos vistiendo una capa de sirviente, desesperado por un recuerdo más que te llevara a través de la guerra. Lo recuerdo. Su voz era áspera. Lloraste cuando me fui. Pensé que podría ser la última vez que te viera. Ella hizo una pausa. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, estaba aterrorizada, soltera, llevando el hijo del rey sin forma de contactarte en el campo de batalla. Si alguien hubiera descubierto la verdad, habría estado arruinada. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Hasta que Corin apareció en mi puerta. Se giró para mirarlo. Iba a decírtelo ese día, el día que regresaste. Había practicado las palabras 100 veces. Iba a esperar hasta que estuviéramos solos, y entonces iba a tomar tu mano y colocarla en mi vientre, e iba a ver tu cara cuando lo entendieras. Los ojos de Cakes brillaron a la luz del fuego. En cambio, me viste elegir a otra. En cambio, huí con nuestro secreto creciendo dentro de mí y sin ningún lugar seguro a donde ir. Él levantó la mano de ella hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos. Lo siento mucho por todo, por los años que pasaste esperando, por los meses que pasaste huyendo, por cada momento que tuviste que llevar esta carga sola. Siren sintió que la última de sus barreras comenzaba a desmoronarse. Todavía estoy enojada, le advirtió. Todavía estoy herida. No sé si podré perdonar completamente lo que pasó, incluso sabiendo que no fue tu culpa. No espero el perdón. Solo espero la oportunidad de demostrar que soy digno de él. Ella estudió su rostro, buscando cualquier señal de engaño, cualquier indicio del vacío que había visto en la plaza aquel terrible día. Solo encontró a Cakes, su Cakes, marcado y cambiado, pero fundamentalmente el hombre del que se había enamorado. Entonces demuéstralo, dijo, empezando ahora. Empezando por reclamar tu trono y proteger a nuestro hijo de la mujer que intentó robarnos la vida. La expresión de Cakes se endureció con determinación. Los Drenth responderán por lo que han hecho. Valora se enfrentará a la justicia y tú ocuparás tu lugar legítimo a mi lado, no como un secreto que hay que ocultar, sino como mi reina. No he aceptado ser tu reina. Entonces acepta dejarme ganar el derecho a pedírtelo. Antes de que pudiera responder, Kate se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave al principio, casi interrogante, pero cuando la mano de Siren se levantó para enroscarse en la parte posterior de su cuello, algo se encendió entre ellos. El vínculo rugió a la vida. La sensación la inundó, abrumadora e intoxicante. 4 años de anhelo, 4 meses de dolor, todo ello quemándose en el calor de su boca sobre la de ella. Sintió su amor estrellarse contra su corazón como olas contra la orilla. Sintió su desesperación, su esperanza y su total devoción. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, la marca de Siren brillaba. Una luz dorada pulsaba bajo su piel, visible incluso a través de la tela de su vestido. Cage la miró con asombro, sus dedos flotando sobre la cicatriz iluminada. El vínculo está respondiendo, suspiró. Sabe que estamos juntos de nuevo. Sabe que estamos empezando a sanar. Él presionó su frente contra la de ella y ella sintió su sonrisa contra sus labios. Empezando, asintió él, con mucho más por venir. A su alrededor, los lobos que habían estado fingiendo no mirar comenzaron a aullar suavemente. Una celebración de la reunión de su rey con su verdadera compañera.
una promesa de lealtad a la reina que pronto ocuparía su lugar legítimo. Y en el vientre de Siren, el niño pateó con lo que pareció casi alegría. Olieron el humo antes de ver la ciudad. Siren se enderezó en su silla de montar cuando el olor acre llegó a sus fosas nasales, su mano volando instintivamente a su vientre. A su lado, Cakes se había puesto rígido, sus ojos ámbar escaneando el horizonte con creciente pavor. «Eso no es humo de cocina», dijo Corin sombríamente. «Algo se está quemando». Coronaron la última cresta y Arendelle se extendió ante ellos en el valle de abajo. El corazón de Siren se detuvo. Columnas de humo negro se elevaban desde 3 barrios diferentes de la capital. Las calles, incluso desde esta distancia, parecían extrañas, vacías en algunos lugares, atestadas de multitudes en otros. Y sobre las puertas del palacio, donde debería haber ondeado el estandarte plateado y negro de la casa de Caix, un estandarte diferente ondeaba al viento, verde y dorado, la serpiente de la casa Drent. No, suspiró Caix, no se atreverían. Pero lo habían hecho. Un explorador subió corriendo por la ladera de la montaña, su forma de lobo cambiando a humana mientras se detenía bruscamente ante el rey. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos salvajes con un pánico apenas contenido. «Mi rey, los Drent atacaron hace 2 noches. Tenían aliados entre la guardia del palacio. Lord Drent se ha declarado regente, afirmando que abandonaste tu trono para perseguir un fantasma». El explorador tragó saliva. «Lady Beora ha sido nombrada reina. Lleva la corona de la luna». Las manos de Caix se apretaron en las riendas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Y mis leales? Los que se resistieron fueron capturados. Los que huyeron están siendo cazados». La voz del explorador se quebró. «Mi rey, han tomado rehenes, sirvientes, guardias, cualquiera que hablara en tu defensa. Serán ejecutados al atardecer como traidores a la corona». «¿Cuántos?» «43». Siren sintió el número como un golpe físico. 43 personas que habían permanecido leales a Caix. 43 vidas que terminarían por una maldición y una familia hambrienta de poder. «¿Quién los lidera?», exigió Caix. «¿Quién es su prisionero de más alto rango?» El explorador vaciló. «El comandante Weslin, mi rey». Y miró a Siren con algo parecido al miedo. «Y Meera, la costurera que servía en las cámaras reales». La sangre de Siren se heló. Meera, la mujer que la había ayudado a preparar un vestido de novia que nunca usó, que le había traído té cuando estaba enferma por el embarazo temprano y no hizo preguntas, que había mirado para otro lado cuando Siren se escabullía para encontrarse con Cakes en secreto, ofreciendo solo una sonrisa cómplice y una bendición susurrada. «Tenemos que salvarlos», dijo Siren. Cakes se giró hacia ella, su expresión dividida entre la determinación y el miedo. «Siren, si atacamos el palacio directamente, los Drent ejecutarán a los rehenes antes de que podamos alcanzarlos. Necesitamos un plan. Entonces hagamos uno, pero no dejemos que esa gente muera». Vio el conflicto en sus ojos. El rey luchando con el compañero, el deber chocando con la necesidad desesperada de mantenerla a salvo. Lo entendía, incluso lo apreciaba, pero no dejaría que inocentes murieran por ella. «No me esconderé en las montañas mientras personas que nos fueron leales se enfrentan a la ejecución», continuó. «Si nuestras posiciones estuvieran invertidas, si yo fuera la que estuviera retenida, ¿te quedarías atrás y calcularías las probabilidades?» La mandíbula de Caix se tensó. «Sabes que no lo haría. Entonces no me pidas que haga lo que tú nunca podrías hacer». Durante un largo momento, se miraron el uno al otro. El vínculo entre ellos zumbaba con tensión, comprensión y aceptación renuente. Finalmente, Cakes asintió. «Corin», dijo sin apartar la vista de Siren, «necesitamos una forma de entrar en el palacio que los Drent no esperen». El Vera se acercó al lado de su rey. «Hay túneles de servicio bajo el muro este. Fueron sellados hace décadas, pero sé dónde están las entradas. ¿Puedes meter una pequeña fuerza dentro? Puedo meter quizás a 10 lobos antes del atardecer. Más arriesgaría la detección». Cakes se volvió hacia el explorador. «¿Dónde están retenidos los rehenes?»
En el gran salón, mi rey, Lord Drenth quiere que las ejecuciones sean públicas. Un mensaje para cualquiera que aún pueda albergar lealtad hacia ti. El gran salón. La misma habitación donde Kaik se había parado hace 4 meses y había nombrado a Valora su reina. La misma habitación donde Siren había visto su mundo colapsar. Entonces, el gran salón es donde terminaremos esto, dijo Caix. Corin lleva a tus 10 a través de los túneles. Crea una distracción cuando el sol toque la torre oeste. Yo lideraré la fuerza principal a través de las puertas. ¿Y yo? Preguntó Siren. La expresión de Caix cambió a algo casi suplicante. Te quedarás aquí, a salvo, protegida. No. Siren, por favor, llevas a nuestro hijo. Si algo te pasa, si algo me pasa mientras me escondo en las montañas, nunca me lo perdonaré. Esa gente está en peligro porque creyeron en nosotros, en ti, en el futuro que se suponía que debíamos construir juntos. Ella le puso la mano en el brazo. No pido luchar, pero voy contigo. Nuestra gente necesita ver a su verdadera reina de pie junto a su rey. Caix cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de resignación y un orgullo feroz. Eres la mujer más terca que he conocido. Me marcaste como tu compañera. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti misma. A pesar de todo, a pesar del humo que se elevaba de su capital y los rehenes esperando la muerte y la batalla que se avecinaba, Caix sonrió. Quédate cerca de mí, dijo. Pase lo que pase, no te separes de mi lado. He pasado 4 años lejos de tu lado. No tengo intención de dejarlo de nuevo. Se inclinó y la besó. Breve pero feroz, una promesa y una oración envueltas en una. Luego se volvió hacia sus lobos. Hoy recuperaremos lo que es nuestro. Hoy les mostraremos a los Drenth lo que les sucede a quienes amenazan a nuestro rey, a nuestra verdadera reina y al heredero que ella lleva. Hoy le recordaremos al mundo por qué Arendelle nunca ha caído ante los traidores. Los lobos comenzaron a aullar, un sonido de furia y lealtad que resonó en las montañas, y mientras el sol comenzaba su descenso hacia la torre oeste, el verdadero rey Alfa condujo a su ejército para reclamar su trono. Las puertas de Arendelle cayeron en minutos. Los guardias Drenth esperaban resistencia. No esperaban la furia total de un alfa cuya compañera e hijo habían sido amenazados. Caix arrasó sus líneas en forma de lobo, su enorme cuerpo negro, moviéndose con una velocidad devastadora. Los guardias que sobrevivieron huyeron a la ciudad, sembrando el pánico y la confusión. Siren cabalgaba detrás de la primera ola, rodeada por un círculo protector de los lobos más confiables de Caix. Su corazón latía con cada calle que pasaba, cada edificio en llamas, cada cuerpo que yacía inmóvil en los adoquines. Esto era lo que la maldición había provocado. Esto era lo que la ambición de Valora había costado. Llegaron al patio del palacio cuando el sol tocó la torre oeste. Dentro oyeron gritos, luego el choque del acero. La distracción de Corin había comenzado. Caix volvió a su forma humana. Su cuerpo desnudo estaba manchado de sangre y tierra. Uno de sus lobos le arrojó una capa que se envolvió sin detenerse. El gran salón, dijo, ahora. Irrumpieron por las puertas del palacio y se encontraron con el caos. El gran salón era una escena de pesadilla. 43 prisioneros arrodillados en cadenas ante el estrado elevado, sus rostros hundidos por el terror y el agotamiento. Soldados Drenth estaban detrás de ellos con las espadas desenvainadas. Y en el trono que pertenecía a Caix se sentaba Lord Aldrich Drenth, su cabello plateado brillando, sus labios delgados curvados en una sonrisa de absoluta confianza. A su lado estaba Valora. Estaba vestida de blanco y dorado, la corona de la luna posada sobre su cabello plateado como si hubiera nacido para llevarla. Sus ojos pálidos barrieron a los invasores con desdén en lugar de miedo. «Qué predecible», dijo. «El rey marioneta regresa a sus hilos. La única marioneta aquí eres tú», respondió Caix, su voz resonando en el silencioso salón. «Una maldición y una corona no te hacen reina, Valora. Te hacen una impostora. ¿Y eso en qué la convierte a ella?» La mirada de Valora se fijó en Siren con puro odio. Una sirvienta que abrió las piernas para un rey y ahora espera un trono.
Al menos yo me gané mi posición con estrategia. Ella se la ganó de espaldas. Siren dio un paso adelante antes de que Caix pudiera responder. Me gané mi posición a través de un verdadero vínculo de compañeros, dijo, su voz clara y firme, a pesar del terror que corría por sus venas. Algo que nunca entenderás porque eres incapaz de inspirar amor genuino. Solo puedes robarlo a través de la magia y la manipulación. La compostura de Valora se rompió. La rabia torció sus hermosos rasgos en algo feo. Maten a los rehenes, ordenó. Mátenlos a todos. Los soldados levantaron sus espadas. Esperen. La voz de Siren resonó con una autoridad inesperada. Me ofrezco en su lugar. El silencio se apoderó del salón. Caix la agarró del brazo. Siren. No. 43 vidas, dijo en voz baja, mirándolo a los ojos. Incluida Miera, que guardó nuestros secretos. Incluido el comandante Wesleyan, que entrenó a tu guardia durante 20 años. Su sangre no vale mi seguridad. Tu seguridad lo vale todo para mí. Y la de ellos lo vale todo para mí. Se liberó de su agarre. Lord Drenth quiere una ventaja contra ti. Yo soy la ventaja definitiva, la verdadera compañera del rey, la madre de su heredero. Dejen ir a los rehenes y me entregaré. Los ojos de Lord Drenth se habían entrecerrado con cálculo. Una propuesta interesante. La sirvienta se ofrece como sacrificio. ¡Qué noble! Padre, no la escuches. La voz de Valora se había elevado con pánico. Mátala ahora. Mátenlos a todos. Paciencia, hija. Un rehén muerto no tiene valor. Uno vivo, especialmente uno que lleva al heredero real. Drenth sonrió fríamente. Guardias, liberen a los prisioneros. Aseguren a la mujer. No. Caix se abalanzó hacia adelante, pero un muro de soldados Drenth bloqueó su camino. Siren, no te dejaré hacer esto. No puedes detenerme. Se giró para mirarlo por última vez. Te amo. Deberías haberlo dicho antes. Deberías haberlo dicho todos los días durante 4 años en lugar de guardar las palabras para un momento perfecto que nunca llegó. Las lágrimas corrían por el rostro de Caix. Siren, por favor, protege a nuestro hijo. Pase lo que pase, protege a nuestro hijo. Los rehenes estaban siendo desencadenados, tropezando hacia la puerta con un alivio confuso. Meera encontró la mirada de Siren al pasar, su rostro curtido arrugado por el dolor. Mi señora, susurró, no haga esto por nosotros. Lo hago por todos nosotros. Siren apretó la mano de la anciana. Vayan, pónganse a salvo. Unas manos ásperas agarraron los brazos de Siren, arrastrándola hacia el estrado. No luchó. Mantuvo la espalda recta y la cabeza alta, decidida a enfrentar lo que viniera con dignidad. Lord Drenth descendió del trono, una daga ceremonial brillando en su mano. ¡Qué desperdicio!, murmuró, rodeándola como un depredador. Podrías haber vivido una vida tranquila en ese pequeño pueblo, criado a tu bastardo en la oscuridad. En cambio, tuviste que jugar a ser reina. No estoy jugando. Soy su verdadera compañera, su verdadera reina, y nada de lo que me hagas cambiará eso. Ya veremos. Drenth levantó la daga. ¿Últimas palabras? Siren miró más allá de él, hacia donde estaba Caix, retenido por una docena de soldados, su rostro una máscara de agonía. Te encontraré, dijo suavemente. En esta vida o en la siguiente, siempre te encontraré. La daga comenzó su descenso, y el poder de Siren explotó. La luz que brotó de su cuerpo no se parecía en nada a la magia que había invocado en su cabaña. Aquello había sido la llama de una vela. Esto era un incendio forestal. Un resplandor dorado brotó de cada centímetro de su piel, tan brillante que los lobos de todo el salón se cubrieron los ojos con los brazos. Lord Drenth gritó cuando la luz le quemó la carne, su daga cayendo al suelo con un tintineo. Los soldados que sostenían a Siren la soltaron y huyeron. Pero ella no había terminado. El bebé se movía dentro de ella, su magia entrelazándose con la de ella, amplificando su poder más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Podía sentir la conciencia del niño rozando la suya, joven, salvaje y ferozmente protectora de su madre. Juntos eran imparables. Siren lanzó sus manos hacia Valora,
y cadenas de luz dorada envolvieron a la falsa reina. Valora chilló, arañando las ataduras, pero solo se apretaron más. «Intentaste robar a mi compañero», dijo Siren, y su voz llevaba armónicos que sacudieron las vigas. «Intentaste asesinarme a mí y a mi hijo. Intentaste tomar todo lo que era mío». Avanzó sobre la mujer que luchaba, el poder crepitando a su alrededor como un rayo. «Se acabó el esconderme, el huir, el dejar que gente como tú decida mi destino». La transformación comenzó sin previo aviso. Siren jadeó cuando el dolor le atravesó el cuerpo. Sus huesos se estaban moviendo, reformando, convirtiéndose en algo nuevo. Había oído historias de compañeros que compartían habilidades, de vínculos tan fuertes que uno podía acceder a los dones del otro. Nunca había imaginado que se convertiría en una loba. El cambio fue agonizante y glorioso. Sus sentidos explotaron en nuevas dimensiones. Los olores se convirtieron en sinfonías. Los sonidos se convirtieron en paisajes. Y cuando la transformación se completó, se paró en el centro del gran salón sobre 4 patas de color blanco plateado, su pelaje brillando con una luz dorada residual. Un jadeo recorrió la multitud. Nadie había visto nunca un lobo como ella. Era más pequeña que los guerreros, construida para la velocidad en lugar de la potencia. Pero sus ojos ardían con fuego ámbar y su sola presencia irradiaba una magia antigua. No era solo una loba, era algo más, algo que no había existido en generaciones. Una verdadera reina de los antiguos linajes. Cakes rompió las filas de sus captores y se transformó en pleno movimiento, su lobo negro corriendo para encontrarse con el blanco de ella. Se rodearon en el centro del salón, tocándose las narices, el vínculo entre ellos cantando de alegría. «Eres magnífica», su voz resonó en la mente de ella. «Todavía estoy aprendiendo», respondió ella, «pero soy una estudiante rápida». Juntos se volvieron para enfrentar a sus enemigos. Lord Drenth estaba de rodillas, su piel ampollada por la luz de Siren. Valora colgaba lánguidamente en sus cadenas de magia dorada. La lucha se había agotado en ella. Los soldados Drenth habían huido o se habían rendido, sus armas esparcidas por el suelo. Cakes volvió a su forma humana, aceptando otra capa de sus lobos. Su expresión al mirar a los Drenth estaba tallada en piedra. Lord Aldrich Drenth, Lady Veora Drenth, están acusados de traición contra la corona, de asalto a la verdadera reina de Arendelle, de conspiración para asesinar al heredero real, del uso de magia de sangre prohibida contra su rey. «Piedad», graznó Drenth. «Estábamos haciendo lo mejor para el reino. Estaban haciendo lo mejor para ustedes mismos». La voz de Cakes no tenía calidez. «La piedad no es mía para darla. Las manadas reunidas los juzgarán al amanecer. Hasta entonces, se pudrirán en las celdas donde planeaban ejecutar a lobos inocentes». Los guardias se adelantaron para arrastrar a los Drenth. Valora gritó maldiciones mientras se iba, su perfecta compostura finalmente destrozada. Siren volvió a su forma humana, su cuerpo dolorido por la transformación, pero su corazón lleno. Cakes envolvió su capa alrededor de sus hombros y la acercó. «Te transformaste», murmuró contra su cabello. «Te convertiste en una loba». El bebé ayudó. Pude sentir que me prestaban su fuerza. «Nuestro hijo ya está protegiendo a su madre». «Se parece a ambos», Wiren rió, el sonido brillante de alivio y agotamiento. «Se parece a ti. Nunca fui tan dramática antes de conocerte». A su alrededor, los lobos comenzaron a aullar. El sonido fue recogido más allá del gran salón, extendiéndose por el palacio, por la ciudad, por el reino. El verdadero rey y la reina de Arendelle habían regresado, y sus enemigos habían caído. El juicio de la casa Drenth duró 3 días. Señores y damas vinieron de todos los rincones del reino para presenciar la justicia. Escucharon el testimonio de sirvientes que habían visto a Valora administrar la maldición. Examinaron los textos prohibidos que había usado para esclavizar la mente de su rey. Escucharon cómo el propio Cakes describía la violación de sus pensamientos y recuerdos. Al final, el veredicto fue unánime. Lord Aldrich Drenth fue ejecutado al amanecer del 4.º día, su cabeza separada de sus hombros ante una multitud de 10.000 lobos.
El destino de Valora fue diferente. La muerte habría sido una piedad. En cambio, la manada reunida la despojó de su lobo, cortando el vínculo que la conectaba con su espíritu animal. Fue exiliada a los desiertos helados de las montañas del norte, condenada a vivir sus días como algo menos de lo que había sido. Siren observó el exilio desde el balcón del palacio, con una mano apoyada en su vientre. ¿Crees que sobrevivirá?, preguntó. Kais estaba a su lado, con el brazo envuelto alrededor de su cintura. Quizás. El norte es duro, pero ella es ingeniosa. ¿Esperas que sobreviva? Él guardó silencio por un largo momento. Espero que pase el tiempo que le quede entendiendo lo que nos robó, al reino, a sí misma. Su brazo se apretó alrededor de Siren. Más allá de eso me doy cuenta de que no me importa. El reino se curó lentamente en las semanas siguientes. Los cultivos que se habían marchitado durante la ausencia maldita de Cakes comenzaron a crecer de nuevo. Los lobos que se habían vuelto salvajes, enloquecidos por el vínculo fracturado entre su alfa y su verdadera compañera, volvieron a sus cabales a medida que el vínculo completado irradiaba paz por todo el reino. Y en una cálida tarde, 3 semanas después del juicio, Cakes se arrodilló ante Siren en sus aposentos privados. El vínculo entre nosotros se formó en secreto, dijo, su voz áspera por la emoción. Se completó en crisis. Me gustaría sellarlo adecuadamente, a la manera de nuestros antepasados, con plena conciencia y libre elección. Siren miró al hombre que le había costado 4 años de espera y 4 meses de dolor. El hombre que había destrozado su reino para encontrarla. El hombre cuyo hijo crecía dentro de ella. Fuerte, mágico y completamente amado. Te elijo a ti, dijo simplemente. Siempre te he elegido a ti. Incluso cuando pensé que me habías abandonado, una parte de mi corazón seguía siendo tuya. Kite se levantó e inclinó la cabeza, ofreciéndole su garganta en el antiguo gesto de rendición. Entonces reclámame. Completa el vínculo. Siren dio un paso adelante y presionó sus labios en el lugar donde su cuello se unía a su hombro. Sintió su pulso retumbando bajo su boca. Sintió el vínculo entre ellos esforzándose por completarse, desesperado por finalmente volverse completo. Sus dientes se hundieron en su carne. El mundo se disolvió en luz. Lo vio todo. 4 años de guerra a través de sus ojos, el horror de las batallas y el dolor de las pérdidas y el anhelo desesperado por ella que nunca se había desvanecido. Sintió la maldición descender como un sudario, sofocando sus recuerdos, reemplazando su rostro con las mentiras de Valora. Experimentó su tormento al despertar, la agonía de saber que había traicionado a la única persona que más importaba, y sintió su amor vasto, abrumador y absolutamente inquebrantable. Un amor que había soportado la magia, la manipulación y 4 años de separación. Un amor que lo había llevado a destrozar todo lo que construyó para encontrarla de nuevo. A través del vínculo, Cakes la vio esperar año tras año, noche tras noche, presionando sus dedos contra su marca y susurrando en la oscuridad. Sintió su esperanza erosionarse lentamente hasta la desesperación. Experimentó el momento devastador en que ella lo vio elegir a otra. Sintió su corazón romperse en pedazos que pensó que nunca podrían ser reensamblados. Y sintió su amor, tranquilo, feroz y terco, más allá de toda razón. Un amor que la había mantenido esperando cuando todos le decían que siguiera adelante. Un amor que había hecho crecer un niño en su vientre y había llevado a ese niño a través del exilio y el peligro. Un amor que lo había llamado de vuelta del borde de la locura y le había dado una razón para luchar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Lo sentí todo, susurró Siren. Cada momento de esos 4 años. Ahora lo entiendo. Yo también. Kykes acunó su rostro entre sus manos. Nunca dejaste de creer, incluso cuando te di todas las razones para dudar. Nunca dejé de amar. Eso no es lo mismo que creer. Es mejor. Él le besó las lágrimas. La fe puede ser sacudida. El amor perdura. 2 meses después, en el primer día de primavera, Siren dio a luz a gemelos. El parto fue largo y difícil,
Pero Siren se negó a que nadie sacara a Kix de la habitación. Él le sostuvo la mano durante cada contracción, murmurando palabras de aliento, canalizando su fuerza a través del vínculo para aliviar su dolor. Cuando terminó, dos pequeños cuerpos yacían en sus brazos. Un niño con el cabello oscuro de su padre y ojos que ya tenían un toque de fuego ámbar. Su llanto era fuerte, sus puños apretados con determinación, su espíritu extendiéndose para tocar el vínculo entre sus padres con curiosa maravilla. Una niña con pelaje blanco, plateado cuando se transformó por primera vez, apenas minutos después de nacer. Era más pequeña que su hermano, pero sus ojos ardían con luz dorada. Y cuando miró a Siren, la bebé pareció sonreír. «Son perfectos», suspiró Case, su dedo trazando la curva de la mejilla de su hija. «Absolutamente perfectos. Me salvaron la vida», dijo Siren suavemente. En el gran salón, cuando mi poder por sí solo no fue suficiente, me dieron fuerza. Me protegieron antes incluso de nacer. Se parecen a su madre, increíblemente valientes, tercamente leales. Cakes le dio un beso en la frente. ¿Cómo los llamaremos? Siren miró a sus hijos. Estos milagros imposibles que habían surgido de una sola noche robada y habían sobrevivido a la maldición, el exilio y la guerra. Corin sugirió Aldrich para el niño. Dijo, con un tic en los labios. Para reclamar el nombre de la vergüenza. Absolutamente no. Pensé que dirías eso. Ella sonrió. ¿Qué tal, Colin? Significa espíritu guerrero en la lengua antigua, para un niño que ya lucha por proteger a quienes ama. Kix asintió lentamente. Colin, me gusta. ¿Y la niña? Siren estudió el rostro de su hija, el pelaje blanco plateado que coincidía con su propia forma de loba, y los ojos dorados que contenían una magia antigua. Liana significa luz agraciada. Acarició la mejilla de la bebé. Para una niña que trajo luz al momento más oscuro de nuestras vidas. Colin y Liana. Cakes probó los nombres. Herederos de Arendelle. Hijos del verdadero vínculo. Hijos del amor. Corrigió Siren suavemente. Eso es lo que más importa. Fuera de su ventana, los lobos de Arendelle alzaron sus voces en celebración. El sonido resonó por todo el reino, llevado por los vientos de primavera que olían a nuevo crecimiento y nuevos comienzos. Y en el gran tapiz de la historia del reino, se estaba tejiendo un nuevo capítulo, la historia de una sirvienta que se convirtió en reina, de un rey que soportó una maldición y destrozó su reino para encontrar a su verdadero amor, de un vínculo que no pudo ser roto por la magia, la manipulación o 4 años de espera desesperada. Se habían encontrado contra todo pronóstico, habían luchado a través de la oscuridad para alcanzar la luz y nunca más se separarían. Cake se acostó junto a Siren en la cama, con sus hijos acurrucados entre ellos, y presionó su frente contra la de ella. «Gracias», susurró. «¿Por qué? Por esperar, por creer, por alejarte con tal dignidad que rompiste una maldición diseñada para ser inquebrantable». Su voz se quebró. «Por darme una familia que nunca me atreví a soñar que podría tener». Siren entrelazó sus dedos en su cabello, el mismo cabello que había imaginado tocar durante 4 años de noches solitarias. «Gracias por encontrarme, por nunca rendirte, por valer la pena la espera». Él la besó entonces, suave y dulce, una promesa de para siempre. Y en la calidez de ese momento, rodeados por la familia que tanto habían luchado por construir, ambos finalmente entendieron lo que significaba estar verdaderamente en casa. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado de esta historia.